¿Cómo separar los componentes de una mezcla? Como vimos anteriormente, existen dos tipos de mezclas, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. En el caso de las mezclas heterogéneas, se caracterizan porque podemos ver los componentes a simple vista. Estos componentes pueden ser tanto sólidos como líquidos o gaseosos. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos separar estos componentes que forman parte de una mezcla heterogénea. El primer método de separación que vamos a ver se llama filtración. La filtración nos permite separar un material sólido que no está disuelto en un líquido. En la vida cotidiana solemos utilizar la filtración, como ven en estos dos ejemplos, cuando separamos el café del agua y cuando separamos, por ejemplo, fideos del agua en el que la hicimos. También puede ser cualquier tipo de pasta, puede ser cuando hacemos un mate cocido, separamos la yerba del agua. La tamización es un método que se utiliza para separar sólidos de distintos tamaños. Y generalmente lo que se utiliza es un tamiz o una zaranda. El tamiz es un tejido que está formado por un metal y lo que hace es separar justamente una parte sólida de mayor tamaño de una de menor tamaño. En estos ejemplos acá vemos, nosotros le decimos colador, que lo utilizamos por ejemplo para separar los grumos de la harina fina. La parte más gruesa va a quedar retenida en el tamiz y la más finita o la más pequeña lo va a atravesar. También se utiliza la tamización cuando se trabaja la tierra. Se utiliza la zaranda o en el caso que la gente que utiliza para la construcción utiliza una zaranda, que es un tamiz pero más grande, para separar, por ejemplo, la parte más gruesa del cemento de la más fina. O en el caso del que la gente que trabaja la tierra, lo que hace se llama ralar la tierra. Es separar las partes grandes de tierra de partes más finitas. La imantación se utiliza para separar sólidos que tienen propiedades magnéticas de otros que no la tienen. Tener propiedades magnéticas significa que pueden ser atraídos por un imán. Los únicos materiales que pueden hacerlo son los metales. Para eso se utiliza un imán que atrae a estos metales y los separa de los otros componentes. En la primera imagen vamos a ver que tenemos arena con limaduras de hierro. Al acercar un imán, estas limaduras se pegan a él y de esta forma queda separado la arena de las limaduras de hierro. En la segunda imagen se va a ver un montículo de basura o de chatarra en la que se utiliza un gran imán para separar la parte metálica de toda esa acumulación de basura de aquella que no lo es. La decantación se utiliza para separar dos componentes que no se pueden mezclar entre sí, es decir, que no son solubles, o bien para separar un sólido que está dentro de un líquido. En la primera imagen vamos a ver el agua y el aceite con distintas densidades, como ya vimos que estos no se van a mezclar. Para poder separarlos se utiliza una ampolla de decantación, en donde tiene una válvula en la parte inferior que se abre y deja pasar el líquido de mayor densidad, en este caso va a ser el agua. Transcurrido un tiempo nos va a quedar el agua en el recipiente que vemos en la parte inferior y el aceite queda en la ampolla de decantación. También podemos separar, como se ve en la segunda imagen, un sólido de un líquido. Lo que hacemos es inclinar el recipiente y dejar que el líquido corra, y en la parte inferior de este recipiente nos va a quedar el componente en estado sólido. La flotación y tría se utiliza para separar sólidos siempre que uno de ellos tenga la capacidad de poder flotar en el agua, como puede ser en este caso que vemos, el aserrín, también puede ser el corcho, que por su densidad, cuando está dentro del agua, flota. Una vez que flota, lo que se utiliza es una pinza para poder retirar en este material que queda flotando. Como dijimos, puede ser en este caso que se ve el aserrín. Esa pinza que se utiliza se llama tría.